En la biografía de José leemos cómo la vida de un ser humano puede cambiar drásticamente y sin aviso. De un día para otro, José pasó de ser el hijo favorito de Jacob a ser esclavo en una caravana de ismaelitas. Pero no todos los cambios en la vida son así de radicales. Los seres humanos experimentamos muchos cambios como crecer, madurar, envejecer y luego la muerte. Y también están los cambios en la vida espiritual cuando conocemos a Dios y cuando vemos nuestros pecados y deficiencias. Y la Biblia nos dice que lo único que no cambia en nuestras vidas es la gracia de Dios. En el libro de Malaquías leemos que Dios dijo: porque yo Jehová no cambio. Dios siempre nos ama y siempre está dispuesto a recibirnos cuando venimos a Él. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, mucho gusto en estar contigo de vuelta hoy. Hoy tenemos la lección Preparémonos para el cambio. Un placer verte, Rafael. Qué gusto estar aquí grabando en el nombre del Señor. Amén. Y ese asunto del cambio requiere mucha oración. Así es. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar este tiempo para dirigirnos a las Escrituras, para encontrarte a ti. Danos el don de tu Espíritu Santo, llénanos de el ambiente del cielo, ayúdanos a entender las Escrituras y consagrarnos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Estamos entonces en un proceso de estudio que implica aprender si hay o no hay cambio en medio de la perfección de Dios. Ese es el objetivo, ¿verdad? Correcto. Y lo primero que hacemos es dirigirnos al verso de memoria. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia irá delante de él y la paz seguirá sus pisadas. ¿Qué parecen prometer estos dos pasajes bíblicos? Esta pregunta, Rafael, no es una pregunta directa porque los versículos no nos están hablando de cambio, pero están prometiendo algo, están ofreciendo una estabilidad. ¿Y en qué se basa esa estabilidad? Bueno, se basa en la justicia y la misericordia. Esa visión de justicia y misericordia no es común para los cristianos. Nosotros enfocamos mucho el aspecto legal y no el aspecto de vida. Y aquí lo que están hablando es la manera de vivir, no una declaración de la corte que te hace justo, sino una manera de vivir, siguiendo las pisadas del Señor Jesús, siguiendo las pisadas de Dios. Y Johnny, yo creo que eso es un punto importante porque creo que Jesús en sus enseñanzas, en sus interacciones con los fariseos y con sus discípulos, demostró que aunque Dios sí es un Dios de justicia y las leyes son importantes y hacer el bien es importante, debido a la condición caída del ser humano, Dios tiene que demostrar su misericordia, su paciencia, su perdón y su aceptación del pecador con el propósito de cambiarlo. Entonces, nosotros debemos de seguir esa pauta del ejemplo de Cristo, de siempre manifestar misericordia. Pero no es fácil, porque es mucho
más conducible al bienestar personal y al egoísmo humano enfocarse en lo que es justo, de acuerdo a la declaración legal y no de acuerdo a la manera de vivir. Porque para Dios lo justo es servir a los demás, mientras que para nosotros lo justo es que nos den a nosotros lo que nos toca. Dios lo mira para afuera y nosotros lo miramos para adentro. Por lo menos el corazón egoísta humano, así ha sido mi experiencia. Yo no sé cómo ha sido la tuya. Bueno, yo prefiero decir, Johnny, que la justicia de Dios, como se describe en la Escritura, es una justicia que cumple con los requisitos de la ley, pero entonces Dios hace una injusticia sobre Cristo en que pone nuestros pecados sobre Él, lo castiga a Él y entonces nos da a nosotros la bendición de su vida perfecta y santificada, el beneficio de Él haber cumplido la ley. O sea que Él recibe el castigo, nosotros recibimos el perdón. Él sufrió, nosotros gozamos. Él murió y fue separado de Dios y nosotros somos reunidos y acercados a Dios. Correcto. Y todo ese paquete de obras cristológicas tienen como propósito empoderarnos para vivir de una manera justa. Y ahí es que viene la dificultad. Me parece que por eso escogieron el verso, para que al pensar en cambio, no estemos pensando en lo que nos toca a nosotros recibir y el maltrato que se nos da, sino en la pregunta de qué vamos a hacer al recibir todo ese beneficio cristológico, cómo vamos a vivir para servir a otros. Pero esto nos trae a colación, Rafael, si nosotros queremos entender cambio realmente, hemos de preguntarnos si había cambio antes del pecado. Si era posible en la manifestación divina de perfección que existiera cambio. ¿En qué lugar de la Biblia habrá narrativa que nos hable acerca del periodo antes del pecado? Bueno, obviamente tenemos que ir para eso al libro de Génesis. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Experimentó cambio la primera familia, Adán y Eva, antes del pecado? Según la historia de Génesis 1, no experimentaron cambio alguno antes del pecado. Este verso que acabamos de leer, Rafael, presenta que todo está bueno, que se hizo todo en una línea recta en el capítulo 1. Claro, estoy ignorando los versos, el verso 2 en particular del capítulo 1, ese lo estamos ignorando para enfocarnos en todos los otros, donde dice una y otra vez, todo está bueno, todo está bueno, todo está bueno. Pero esa yo entiendo que no es la historia del capítulo 2, ¿o sí? Bueno, vamos a ver cuál es la historia del capítulo 2. ¿Experimentó cambio la primera familia, Adán y Eva, antes del pecado, según la historia de Génesis 2? Bueno, Adán experimentó un gran cambio porque él estaba solo, no se hallaba ayuda idónea para él, y entonces Dios hace la famosa operación y le presenta a él su pareja. ¿Y cómo lo registra eso en los versos bíblicos? Los leemos. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira tú, Rafael, lo que está diciendo allí la Escritura, que las cosas no están buenas, que lo que Dios había hecho, porque era Dios el que estaba actuando, ¿verdad? Correcto. Y esta es la semana de creación donde no hay pecado, ¿cierto o falso? Correcto. Sin embargo, Dios declara de su propia lengua, de su propia boca, de su propia manera de pensar,
que Adán no estaba bueno. Y si no está bueno, ¿cómo es que está? Bueno, tiene un problema, está mal, pero Dios hizo la creación de esa manera para enfatizar precisamente lo que él quería resaltar. Cambio. Y eso es lo que nos dice entonces 2:20, porque tampoco fue de un solo paso. Hubo 3 pasos. El primero fue hacer al hombre y decirle, tú no estás bueno. Y cuando le dice, le haré ayuda idónea para él, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué creó Dios? Bueno, entonces creó los animales. Y le trae los animales al hombre, Le y trae entonces viene el verso 20. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Segunda vez que la misma cosa se repite. El mismo Dios perfecto que crea todo sin pecado, vuelve a declarar que no está bueno. Entonces, hemos de concluir que Dios abraza, utiliza y diseña este planeta y la vida humana y las relaciones humanas en medio del cambio, aún antes del pecado. ¿Es justo concluir eso, Rafael? Bueno, obviamente Adán experimentó esos cambios y Dios pudo haber hecho Adán y Eva, la pareja, sin tanta ceremonia, sin tanto cambio, pero Dios quería enfatizar la importancia de Adán y Eva para nosotros. Y al hacer esto, enfatizar las relaciones, y al mostrar las relaciones, enfatizar que el cambio, y esa cosa de cambio incluye bueno y malo, aún en el tiempo de perfección, antes del pecado. Y una manera de ver lo malo, lo vemos acerca de cómo lo experimentamos. ¿Qué implica experimentar cambios? Emociones del primer hogar. ¿Se sintió bien Adán al escuchar que él no estaba bien al ser recién creado? Emociones de tu hogar. ¿Cómo se siente usted cuando su cónyuge le dice que usted no está bien? Bueno, Johnny, yo quisiera, se pudiera decir que Adán, cuando escuchó que no estaba bien, que él estuviera solo, él se emocionó pensando, entonces Dios va a crear algo maravilloso para mí, Dios me va a dar algo maravilloso. Y luego de que él miró todos los animales y no encontró que había un animal equivalente para él, entonces miró a Dios para ver cuál iba a ser la respuesta de eso. Y pienso que es un ejemplo para nosotros, que cuando hay cosas malas en nuestra vida, que miremos a Dios para ver qué respuesta nos puede dar Dios a nuestros problemas. Al mismo tiempo, Rafael, Dios es el que estaba creando el problema. Dios estaba creando la circunstancia, la manera de hacer su creación, de una forma que estaba enfrentando a Adán a cambio. Dios le dice a Adán, tú no estás bien. Entonces le dice, no te preocupes, yo te voy a hacer ayuda idónea. Pero en vez de traerle a la compañera, lo que le trae es todos los animales. ¿Acaso se sorprende Dios cuando no se encuentra en medio de los orangutanes y los chimpancés, los osos y los lobos, y no se encuentra la ayuda idónea para Adán? ¿Se sorprende Dios de esa búsqueda fallida? No, obviamente no. Dios sabía que no, ese no era el propósito de encontrar ayuda para Adán entre los animales, sino que esa fue la manera de Dios de enfatizar la creación de Eva y de la función que tenían Adán y Eva en procrear y en llenar el mundo. Es como una forma dramática de hacer la creación y enfatizar ese aspecto. Gracias por esa palabra. Me gusta la palabra dramática porque nos enfoca en el asunto de las emociones. Si no hay emociones, no hay drama, y tienen que haber habido emociones bien fuertes cuando en la ansiedad o en la esperanza de encontrar a su compañera, el hermanito primer humano, Ish o Adán,
como lo querramos llamar, no encontró su compañera. Y esto nos lleva a concluir que Cambios continuos es normal. A menudo los cambios ocurren en forma inesperada. Cumplimos con una rutina cuando de forma repentina e instantánea todo cambia y nos toma por sorpresa. Esta estas, semana analizaremos algunos de los cambios que la mayoría enfrenta tarde o temprano de una forma u otra y cómo estos cambios pueden afectar la vida familiar. ese es el propósito de habernos enfocado y nos lleva entonces a Primera de Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer bastante allí en este capítulo porque tenemos mucho que aprender. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos, siguiendo a Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni fornicaremos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos le provocaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron víctimas del exterminador. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. De manera que todo este proceso que nos enseña aquí nuestro amado apóstol Pablo, al registrarlo en Primera de Corintios, el capítulo 10, como nos toca ahora leerlo a nosotros, porque Pablo no escribió Primera de Corintios capítulo 10, él escribió una carta y no le puso numeritos. Un detalle importante. Lo que debemos enfocarnos primero, ¿qué enseñanza sacamos de estos pasajes? Número 1. De los más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Cómo se saborea en la boca ese verso, Rafael? Ese mensaje. Bueno, eso tiene que dar gran preocupación al que está leyendo la carta, aunque hay que entenderlo dentro de todo el contexto del que está hablando, pero decir, enfatizar, resaltar aquellos puntos en donde Dios no se agradó de sus hijos, del pueblo de Israel, y los castigó con mortandad, eso no es algo agradable para leer. Y ahí el cambio está de dos lados. Los humanos cambian su conducta y Dios cambia su respuesta y su relación con los humanos. Es un cambio en dos direcciones, no es unidireccional. Y así nosotros hemos de verlo en nuestra relación personal con nuestro Dios. Y la iglesia también, la iglesia local, la familia, el individuo. Todo es un proceso relacional donde Dios y nosotros intercambiamos. Y las acciones nuestras y las acciones de Dios están en relación de acción y reacción continua. O eso no es lo que leemos allí. Sí, sí, por supuesto. Y claro, nosotros estamos leyendo en esta parte donde Dios se desagradó de ellos y los castigó. Pero también recordemos que hay muchísimos pasajes en las Escrituras y en los escritos de Pablo, exactamente, también que el pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios lo perdona y Dios lo recibe. Las Escrituras nunca dicen que Dios rechaza al pecador que viene contrito
y arrepentido para buscar perdón y recibir aceptación y adopción en la familia. Por eso nos vamos a la segunda enseñanza que encontramos allí. Y enfatizamos las palabras que vemos en el verso como ejemplos, como ejemplo a nosotros. Toda esa historia que está escrita allí es para que Rafael, para que Johnny, que nuestras familias, Marlene, Clara y nuestras familias puedan vivir reflejando lo que se aprende de estos versos. Que si queremos cambio, hemos de servir a los demás, comenzando con servicio a Dios. Y sí, es cierto, Johnny, hay muchísimas historias en la Escritura y siempre al leer nosotros esas historias, al leer reprensiones a los pecadores, al leer cualquier pasaje, nosotros siempre tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué nos está diciendo esto a nosotros? ¿Dónde estoy yo reflejado allí? ¿Dónde está mi pecado, mi dureza, mi insinceridad, etcétera? ¿Qué es lo que dice Dios para mí? Porque es muy fácil leer, por ejemplo, que Cristo regañó a los fariseos y regañó a otras personas y condenó sus pecados o condenó sus malas actitudes y decir, ay, esa era una gente mala. No, tenemos que decir en qué posiblemente nos reflejamos nosotros en esas personas. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La enseñanza clara es que los seres humanos hemos de enfocar la vida como un proceso de cambio, donde el cambio número uno es nuestra relación con Dios. Y nunca sentirnos confiados de nosotros mismos, sino siempre estar pensando en nuestra sumisión al Altísimo. La siguiente enseñanza dice lo siguiente: fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape. Entonces, Johnny, el mensaje de este pasaje es el tema de que en medio de la tentación y el pecado, Dios está muy cerca de nosotros. Cuando somos tentados, Dios está allí esperando, viéndonos, tratando de recordarnos a nosotros que Él es fortaleza para nosotros, que Él es la persona que merece nuestra lealtad, que merece que nosotros lo obedezcamos a Él porque Él se lo ha ganado. Y entonces, eso quiere decir que si Dios está cerca de nosotros, está cerca para darnos fortaleza para resistir la tentación. Y esa fortaleza, Rafael, que has traído a colación, la vemos en ejemplo tras ejemplo, como leímos de Pablo en Corintios, de las Escrituras, que son para que nosotros recordemos cómo actuaron en el pasado y aprendamos. Nos vamos a Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Eso está bien fuerte, Rafael. Bueno, Johnny, hay cambios que son deseables en la vida y hay unos cambios que realmente no son buenos ni son convenientes. Y estos cambios no buenos ni convenientes a veces vienen de la mano de aquellos que están más cerca de Dios, provocados por injusticias que la gente que tiene el titulito de siervos de Dios y profeta del Altísimo los están haciendo. Y esto nos hace pensar en una pregunta clave.
¿Era Agar miembro de la familia? ¿Tenía derechos ella en la familia ante la sociedad, el gobierno o ante Dios? Esa pregunta, Rafael, es una pregunta no de Agar solamente. Eso es para ti y para mí. En nuestras familias, Clara y yo hemos tenido siempre visitantes que quedan y viven con nosotros y no siempre nos han tratado bien. Y me imagino que ellos tendrán cosas que contar de que nosotros la habramos hecho también, porque yo no soy Pepita de Oro. Clara sí es Pepita de Oro, pero ahí a todo el mundo la ama, pero yo no soy Pepita de Oro. Entonces, Rafael, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cómo vemos nosotros a la gente que invitamos a nuestra casa a compartir el techo? ¿Tienen los mismos derechos? ¿Tenías Agar los mismos derechos ante Dios? Bueno, Johnny, yo voy a decir que Agar sí era miembro de la familia, pero tenía que reconocer que la relación que había entre Sarai y Abraham era una relación sagrada establecida por Dios y que ahí estaban los límites para ella. O sea que aunque era miembro de la familia, nunca tenía derecho ni tenía la posibilidad de interferir y de inyectarse en ese matrimonio. Pero ella no fue la que se inyectó. Abraham fue el que le inyectó a ella. Y Los fue por dos, invitación. correcto. Sarai y Abraham, sí, los dos, los tres hicieron mal, aunque Sarai se pudiera decir, perdón, Agar se pudiera decir que era una víctima porque ella era esclava. Claro, eso fue una violación lo que sucedió allí. Ella no tenía voluntad que pudiera ejercer. Así como Abraham, imagínate, si yo hubiera dicho yo no quiero, Abraham le hubiera dicho lo mismo de nuevo a Sarai, haz con ella lo que tú quieras, y ella la mata. No sirve para nada. Y este asunto de cómo vemos a Dios es clave para las relaciones humanas, porque esta historia nos dice varias cosas interesantes. Jehová me ha hecho estéril. ¿Es eso cierto? Y luego la declaración de Sarai, que te llegues a mi sierva, y es esta petición legítima. Las historias bíblicas no son perfectas, Rafael. Y hay todavía más. Yo te di mi sierva por mujer. ¿Y cómo se siente Agar? Juzgue Jehová entre ti y mí. ¿Es esta una petición legítima? Bueno, obviamente ellos estaban poniendo a Dios en una situación ilegítima que ellos mismos habían creado. El problema que resultó de esa relación ilegítima entre Abraham y Agar no era un problema como para poner a Dios de árbitro en el sentido de que él iba a favorecer a uno y perjudicar al otro y hacer justicia. Allí no había una justicia buena que se pudiera hacer porque era una situación imperfecta y una situación en la que nadie iba a poder ganar. Entonces, terminamos con lo siguiente. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? Primera de Corintios 15, versículo 26 dice, y el último enemigo que será suprimido es la muerte. Rafael, ese es el cambio más grande y es el cambio de misterio porque nosotros no tenemos ningún control. Nosotros solo podemos decir, en Dios he confiado y a Él me entrego hoy. Bien, Johnny, entonces estas situaciones que hemos visto, especialmente entre Agar, Sarai y Abraham, son situaciones muy complejas, muy problemáticas porque fueron ellos mismos los que crearon estos problemas. Lo que nos queda a nosotros es saber que aunque estemos inmiscuidos en pecado, enredados en malas situaciones, siempre hay una salida y es la salida de irnos a Dios, para que Dios nos perdone. Y aunque en este mundo imperfecto no hallemos soluciones perfectas para los problemas, sabemos que siempre podemos ser recibidos por Dios con toda libertad, completamente, porque Cristo abrió camino para que nosotros seamos adoptados en la familia de Dios. Y bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.